nos vamos con Alejandro Castro. Usted lo conoce muy bien. Ahora, a la distancia, los saludamos del despacho Castro Cordero Asesores. Alex, buenos días. Ahora sí, Alex, te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Viridiana, Gastón. Buenos días y muchas gracias, audiencia, por escucharnos. Estás muy abrigado, así que estás en un lugar frío. No, no hace tanto frío, 10 grados. No. Bueno, oye, Alex, habíamos estado platicando del caso de este influencer, que hay un video en el que pues no mató a esta mujer a patadas nada más, de verdad, por suerte. Fue ya ayer en el juicio, le dan 17 años, 6 meses, y hablábamos el otro día de la posibilidad que tenía de haber aceptado la culpa, y eso hubiera modificado el resultado aparentemente. Él decide declararse no culpable, en fin. Y te queríamos preguntar en qué consisten todas estas diferencias. Bueno, lo que él tuvo la oportunidad de hacer fue de irse a un procedimiento abreviado, exactamente, aceptando la culpa y buscando esa reclasificación del delito, como comentaba hace rato Viri, Uh-huh. y buscar una condena de 11 años y medio, 11 años y meses. Okay. Él considera que no, que puede llevarlo a proceso y que va a salir bien. Vemos que no salió nada bien. Y aquí la pregunta, tú decías hace rato, espero que las redes no lo defiendan. Pues increíblemente sí hay quien lo está defendiendo, y mucho se está diciendo si de veras es tentativa de feminicidio y por qué es tentativa de feminicidio. Okay. Creo que este caso lo que nos deja es que ojalá que se visibilizara, que se viera más todo lo que es la violencia, pero no solo en las mujeres, en los menores, en la violencia en México. Creo que fue un caso muy importante para ver que cuando uno se baja del coche a pelear con otra persona, pueden pasar situaciones que uno tal vez, como lo decía él, no lo estaba buscando, pero lo provocó. ¿Por qué tentativa de feminicidio? Y que Recordemos perdóname que también. te interrumpa, Alejandro, pero también está, ahorita que comentas esto, no es menor el hecho de que muchas veces nos enojamos y queremos bajarte del coche y gritarle 2 que 3 cosas a alguien porque se te metió, porque chocaron, porque demás. Y aquí tenemos un caso reciente de una persona que golpeó a un adulto mayor en la colonia Alemán, y otro caso muy mediático también que terminó en desgracia, el caso de Pablo Laile, este actor que tiene una situación de tránsito, se baja, empuja a la persona y cae mal y muere la persona. Entonces, sí, no es una situación menor el buscar esta bronca de coches, de no te me metas. Exactamente, creo que es muy importante lo que nos deja el caso. Yo no conocía el trabajo de este señor Rodolfo Márquez, se me hace un trabajo, bueno, que no vale mucho la pena estarlo viendo. Sin embargo, eso es lo que hace que sea mediático. Pero ¿por qué por qué tentativa de feminicidio? Recordemos que se llevó a cabo en el Estado de México. Uh-huh. Y en el Estado de México dice que se comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razón de género. Uh-huh. ¿Y qué es la razón de género? Tiene varias fracciones, y en la fracción segunda dice que a la víctima que se le haya infringido lesiones previas o posteriores a la privación de la vida. Nada más pide eso, lesiones, que se le hayan infringido lesiones. Uh-huh. Luego entonces, encuadra en feminicidio, sí, no porque no le privó de la vida, claro, pero ¿por qué la tentativa? Hay 2 videos muy interesantes, que también hay que verlo porque es en razón de género. Hay 2 videos muy interesantes. El que más vimos, que es donde golpea y patea a la señora, pero hay otro video en donde la gente que está alrededor le grita a este señor, le empieza a gritar, y es cuando él detiene la agresión contra la mujer e inclusive busca pelear contra uno de los muchachos, uno de los señores que lo trata de detener, que le grita, no se acercan, trata de pelear, corre al coche donde creo que estaba su novia, se sube y se va. En lo que estaba golpeándola, también dicen los testigos que le estaba gritando, mujeres como, es que las mujeres por eso no deberían de manejar. Creo que todo lo que está ahí alrededor pues pudiera darnos que era razón de género, pero no se necesitaba mucho. Simplemente se necesitaba
con las lesiones que le estaba infringiendo, porque así lo dice el Código Penal del Estado de México. Okay. ¿Por qué tentativa? Porque lo que es la tentativa es que cuando haya un agente externo que detenga la conducta, será tentativa, es decir, que él haya querido detenerse o algo lo haya hecho detenerse. Aquí lo que lo hizo detener fue precisamente estas personas que le empiezan a gritar. Cuando le gritan, él se detiene para discutir con esas personas, que es cuando él se detiene de seguir golpeando a la señora. Una de las situaciones también que hay que tomar en cuenta es que la señora, al caer a la cinta asfáltica, al caer al suelo, viene un coche y se acerca a esta señora. Viene un coche circulando, que todas las conductas lo que llevaban era, tal vez de veras él no tenía la intención de matarla, sí de golpearle y causarle un daño, tal vez no de matarla, pero todas esas conductas pusieron en peligro la vida de esta señora, lo que provoca que pueda ser una tentativa de feminicidio. Claro. ¿Qué se buscaba? Que fueran lesiones. Es lo que decía el primer defensor. Vámonos mejor a reclasificar el delito, di que sí la golpeaste, era imposible decir que no la había golpeado, di que sí causaste un daño, pero que nunca fue feminicidio, que nunca fue con la intención de matarla, vámonos por lesiones, busquemos una pena grande, porque eran 11 años y meses, pero no 17. Todavía nos falta ver la apelación y el amparo. Okay. La apelación lo va a ver todavía el fuero común, que es el Poder Judicial del Estado de México, y el amparo le tocaría al Poder Judicial Federal. Aquí es donde vemos lo importante de lo que se va a hacer, de votar por unos jueces, por unos magistrados, unos ministros, que no vamos a saber realmente cuál va a ser la capacidad que tengan, y más ahora que comentabas que los del Poder Judicial, los candidatos van a ser por tómbola y ya no, ni siquiera van a tener una entrevista, ¿no? Hay que ver, muy importante, oía también o leí en las redes que el Poder Judicial del Estado de México lanzó un mensaje muy importante. Yo creo que ahí estamos equivocados. El Poder Judicial no lanza mensajes, el Poder Judicial aplica la ley. Considero que la sanción fue baja, no porque era tentativa, no hubo el homicidio como tal, no hubo el feminicidio como tal, por eso no tiene no tiene más años. Creo que la sentencia es equivalente al daño que sucedió. También lo condenan a reparar el daño con 277,000 pesos, si no mal recuerdo, y con una multa de 57,000 pesos. Me llama mucho la atención que el juez, a pesar de todo lo mediático que ha sido, el juez no ordenó la custodia o, bueno, la guarda o vigilancia de la señora, de la víctima, al decir ella que se sentía agredida. Y cuando vemos los videos, cuando termina la audiencia, la conducta del hermano, pues creo que sí valía la pena que salvaguardaran la integridad de esta señora. No, bueno. Creo que, insisto, que lo que nos deja este asunto es que los pleitos en la calle, los pleitos de tránsito, nos pueden llevar a situaciones que no necesariamente es la que estamos buscando, que ojalá que sea más visible este tipo de situaciones para acabar con la violencia que empieza ahí precisamente, en una situación de tránsito. Oye, pero además qué difícil, porque me imagino que el abogado le ha de haber dicho, a ver, quitemos la palabra feminicidio de esto, y la recomendación era, acepta que la golpeaste, pero que no fue por razón de género y todo. A mí lo que me llama la atención es qué complejo para la aplicación de la ley, que seguramente si hubiera sido un hombre con el que tuvo el encuentro no hubiera pasado eso. Es evidente que se aprovecha porque se siente más fuerte que la mujer y por eso le hace lo que le hace. Y eso es suficiente para que digas, oye, eso es por razón de género, la cobardía de su acto es por razón de género. Y luego la ley te permite pretender que no era por razón de género, ¿no? Qué complejo la aplicación de la ley, porque al final, afortunadamente, se le va a quedar la etiqueta de potencial feminicida, porque con uno de esos golpes le pudo haber quitado la vida si se le hubiera dado mal. A mí me parece poco el castigo,
por alguien a quien pudo haber matado y la pena máxima deben ser 30, 40 años, no sé, yo creo que para un intento de feminicidio debería ser la mitad, ¿no? 25 años ahí guardado. Que era lo que se pensaba que se le iba a dar entre 20 y 22 años. Okay. Pero al final qué difícil aplicar la ley y qué fácil te puedes llegar a zafar de algo que evidentemente era por razón de género, ¿no? Sí, claro. Yo creo que lo que dices es muy importante. El que sea mujer lo agrava el asunto, sí, claro. Inclusive no hemos tenido acceso realmente a la audiencia y menos a la sentencia como tal. Lo que sí pudo decir la señora, la víctima, fue que sí se tomaron en cuenta agravantes como la edad de ella y la edad de él, la diferencia exactamente física que tenía una persona de la otra, las agresiones que continuaron en el suelo, no solamente cuando está parada, cuando está de pie, sino cuando cae al suelo y que la sigue pateando. Pero yo creo que lo más importante aquí es que él no se detiene porque él se quiso detener. Él la hubiera seguido pateando y lo vemos en el video. Exacto. Él se detiene cuando la gente que está alrededor y otros coches le tocan el claxon y le empiezan a gritar, que es cuando él se detiene y voltea a discutir con las otras personas. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido otras personas? Ahí es donde entra la ley y donde dice, bueno, tú no te detuviste porque tú quisiste, no fue algo espontáneo que tú dijiste, bueno, ya la pateé una vez, ya me pasé, ya la voy a dejar aquí, o, oiga señora, sí, creo que me pasé, la pateé, la levanta, la ayuda, todo eso tal vez hubieran sido atenuantes, pero no, él trata de pelear con otras personas y sale corriendo. Sí. Es increíble lo que pasa, pero es increíble también la violencia en la que se está viviendo, ¿no? Sí. Sí, no, y lo normalizamos además, y hay todavía quien lo defiende. Hay quien, como dice Alejandro, están las dos versiones, quien defiende desde luego a la víctima y quien consideró excesivo por golpes, pero pues bueno, ya nos explicó Alejandro el por qué solo esos, entre comillas, golpes son de la gravedad que son, se le diera 17 años. O sea, como hay quien dice, ay, solo la golpeó 17 años por golpear gente. Sí, qué delicado. Qué delicaditos, ¿no? Favor, pero bueno. Alex, pues como siempre, gracias por la explicación. No, muchas gracias a ti, Viridiana, Gastón, y a toda la audiencia que nos escucha. Bueno, pues nos estamos viendo por acá. Buen viaje de regreso. Gracias, Gastón, Viridiana, que tengan buen día. Ahí lo tiene. Alejandro Castro, escríbale alejandro.castroc@outlook.com y este tema de la tentativa de feminicidio.